Shabbat Shalom. Adoremos con Marcos Witt, recordando una de las canciones viejita pero sabrosa. ¿Me ayudan a cantarlo, por favor? Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Que se oigan las voces de los ángeles. Seguir y no decimos no vuelvo atrás. Seguir a Cristo. Hasta el final, hasta el final. Aleluya. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Quiero que Chucky alabe al Señor con su piano. Jamás volveremos atrás. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna para mí, para toda esta humanidad? ¿A dónde iremos si solo tú nos das palabra de vida, de sanidad, de esperanza? Aleluya. Aleluya. A ver mi coro. He decidido seguir a Cristo. Qué hermoso cantan en Los Ángeles. He decidido seguir a Cristo. Aleluya. Oh, aleluya. No vuelvo atrás. No hay donde ir. No hay donde ir. No hay donde ir, aleluya. Solo Él tiene palabra de vida. Solo en Él hay palabra de esperanza. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Shabbat Shalom, mi gente hermosa. Déjame yo prender el micrófono. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Un momentito, por favor. ¿Cómo?
poderoso nombre. ¿Cómo estás? Bien, pues por aquí estamos bien, gracias a Dios. Shabbat Shalom, para los que guardan el mandamiento, que Dios le bendiga, Dios le guarde, que Hashem haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti abundante paz. Cuando el alma está en paz y están alineados los sentidos con la voluntad del Todopoderoso, nuestras acciones coordinadas con su voluntad, con su palabra, moviendo los pies con el apresto del Evangelio de la paz, porque donde se predica el Evangelio y no hay paz, ahí no hay armonía, y donde no hay armonía, no hay hermosura. No hay hermosura, ahí lo que hay es un desorden. Y el Padre quiere que aprendamos a armonizar lo que vivimos, lo que predicamos, lo que sentimos, lo que hacemos. Todo tiene que estar en armonía. ¿Con qué? Alineado al cielo con su palabra. Así que ponte cómodo, que en esta noche, esta tarde, ya son las 6 y algunos minutos por este lado. Yo soy su hermana Arelis y tengo una cita contigo cada viernes a las 6 de la tarde, hora Houston, Texas, Estados Unidos. Puede ser que en tu nación todavía no sean, quizá más tarde, más temprano, pero ya vamos a entrar en el cambio de horario. O sea que ahorita nos estamos tú y yo, por lo menos lo de República Dominicana, alineando con el horario. Vamos a tener el mismo horario. Bendito sea el Eterno. Bien, en esta tarde, pues nos gozamos porque vamos a estudiar Torah. ¿Qué es Torah? Torah son las instrucciones dadas por el Eterno, el Dios eterno, el Eloa de Israel, a todas las naciones de la tierra, tomando con mayor responsabilidad a la nación de Israel, tomando este punto de lanza. Israel es cabeza de naciones. Y nosotros estamos estudiando hoy la Parashá Lech Lejá, y vamos a conocer el origen de esa gran nación. Y no gran nación porque sea grande, puede ser la más pequeña, ¿sí? Entre todas, como es Belén. Como dijo alguien de Belén. Y tú, Belén, la más pequeña entre todas, ¿sí? Porque a él le gusta escoger lo que el humano lo ve como poco. Lo que al ser humano lo ve como que no sirve, como que insignificante, a él le gusta tomarlo para hacer de eso pequeño algo grande, algo trascendental, algo poderoso. Así que si alguien te ha dicho por ahí que no vale, que tú no tienes valor, que tu ministerio es pequeño, que mira qué poquitas ovejas tiene, dígale que si Dios le llamó y su gracia está con usted, usted es más que grande, porque el único grande es Hashem. Y si estamos en sus manos, con él y yo, suficiente para vencer al mundo. Amén. ¿Qué es lo que vence al mundo? Todo lo nacido del Espíritu.
Oye, hermana, yo pensaba que eran las armas, las guerras. No, todo lo nacido del Espíritu vence al mundo. Y tú y yo hemos nacido del Espíritu de Dios, ¿eh? Así que somos más que vencedores a través de Yeshua, nuestro Mesías Redentor. Aleluya. La parashá Lech Lejá es una palabra hebrea que se traduce vete por ti o vete para ti. La porción de los profetas o Haftará la vamos a encontrar en Isaías 40, del versículo 27 al 31 y capítulo 41 del 1 al 14. Te animo a que lo lea porque hay un mensaje fuerte para ti en esa porción de la palabra de Dios. Génesis 12, versículo 1 a Génesis 17, versículo 27, abarca la porción de la enseñanza de este Shabbat. Yo mientras cantaba, usted escuchaba que yo decía, he decidido seguir al Cristo. Y es que la palabra Cristo no es un nombre personal. La palabra Cristo, lo que significa en hebreo es el ungido. Por eso Yeshua se le llama el Cristo, el ungido de Dios. Cuando Moisés Rabenu fue llamado por el Eterno para ir a ser libertador del pueblo de Israel, el Eterno, el Todopoderoso, le dice, mira que te he puesto como Dios delante del faraón. Te he ungido, te he dado autoridad delegada. No quería eso decir que Moisés Rabenu sea un Dios ni nada parecido o que sea el Eterno, sino que su nombre estaba puesto en él. Así como está su nombre en nosotros, a través de su rúa, del Espíritu Divino, para llevar el mensaje de salvación. Amén. Amén. Entonces, mis amadas y mi amado, el desarrollo de la enseñanza de esta tarde va desde Génesis, capítulo 12. Acuérdate que estamos corrigiendo algunos nombres y Génesis en hebreo es Bereshit. Bereshit. Shabbat Shalom al pastor Sandy. Bereshit, que quiere decir en el inicio. En estos días me gozaba que estaba escuchando la enseñanza del libro de Noa, la enseñanza de Noa, que dimos el viernes pasado, y en el lenguaje hebreo está codificado y hay códigos que solamente el que nace o el que estudia la lengua y el que nace en esa tierra se les revela porque conoce la lengua. Y descubrí que el ángel, el principado que va delante del Eterno a acusar a la generación de Noa, que es un ángel destructor, no voy a mencionar su nombre, Shabbat Shalom, no voy a mencionar su nombre porque contamino mi boca y el ambiente. A usted que le encanta estar mencionando los espíritus inmundos y teniendo ese Satán en su boca, eso contamina tu boca, contamina tu cuerpo y contamina tu atmósfera. ¿Ok?
Entonces, en Génesis o Bereshit 12, 10 al 20, nosotros vemos en el capítulo 12, que no te dije, versículo 19, el viaje de Abraham, cuando el Eterno le dice a Abraham, Lech Lejá, la palabra hebrea, y le dijo el Eterno a Abraham, Lech Lejá, vete de tu tierra, de tu familia, de tu casa, de tu parentela. Y el versículo capítulo 12, verso 10 al 20, habla de la experiencia de Abraham en Egipto. Hay una parte importante que debes saber, y es que toda la Torá tiene varias pasos o profundidad de interpretación. Cuando tú y yo leemos la Torá, leemos la Biblia, leemos la palabra del Eterno, tendemos a darle una explicación el innombrable, exacto. Llámenle el innombrable, dice Pastor Sandy, yo estoy de acuerdo 100%. En vez de usted mencionar su nombre, dígale el innombrable. El innombrable. ¿Por qué? Porque te contamina la boca, te contamina el ambiente, la atmósfera. Y hay gente que predica más del innombrable que el Dios de Israel. Así que vamos a corregir esas cositas también que son muy importantes, que la tengamos en cuenta. Entonces, cuando leemos Lech Lejá, es verdad que el Eterno le dice a Abraham en ese tiempo todavía no estaba su nombre sobre él, porque Dios de parte de un pacto, ¿ok? Dios parte de los pactos. Simplemente Él da la palabra y tú y yo debemos de tomar la palabra, creer la palabra y comenzar a caminar por la palabra. Que eso fue lo que hizo Abraham. Entonces Dios le llama a Abraham porque lo manda salir de su entorno. Eso tiene dos explicaciones. Una explicación física, que era que él vivía en el área de Ur, de los caldeos, y toda esa zona, toda esa área era dominada, acuérdate que te enseñé, por Nimrod. Nimrod se había hecho poderoso y se había hecho grande y tenía un imperio de idolatría. Entonces, el papá de Abraham era uno de los que le construía, le edificaba ídolos a Nimrod. Y Abraham nunca, porque Abraham fue diseñado, el diseño del alma de Abraham vino del linaje, recuerda que te dije el linaje, habían 3, ¿no viste la clase del viernes pasado? Bueno, pues cuando termine de escuchar esta, ve a la página La Torá o entra a mi Facebook, porque creo que esa todavía no la he subido, y busca Parashá Noah. Parashá Noah. Y ahí tú vas a ver los linajes. Nuestro personaje de hoy viene de la línea de Sem. El diseño de Dios estaba en su alma porque Dios ya había determinado. Recuérdate que Dios no anda tirando el dado a ver lo que me sale, ni inventándose. Otra cosa que quiero que aprendamos en esta tarde es que no importa donde estemos, cuando llegue el día, cuando llegue la hora, cuando llegue el momento de la manifestación de Dios en nuestras vidas, Él nos va a tomar y nos va a sacar del territorio pagano donde estemos para poner su nombre en nosotros y darnos una palabra
que va a marcar nuestro destino profético. Amén. Entonces, cuando el Eterno le habla a Abraham, sal de Ur de los Caldeos, deja a tu padre, tu madre, lo que le está diciendo es, abandona tus costumbres y camina por mi palabra. Por eso a él le llaman el padre de la fe, porque no crea usted que es tan sencillo. Camina por mi palabra, la promesa que te doy, y abandona tus tradiciones, tus costumbres, tu entorno, que para ese tiempo era un gran desafío. ¿Por qué? Porque se vivían en clanes y se protegían unos con otros. Entonces, para Abraham tomar esa decisión era como renunciar a todo lo que conocía, renunciar a lo que sus antiguos o su descendencia se había ubicado por una u otra razón en esa tierra, y ahora el Padre lo quiere traer a su tierra de origen, a donde su alma pertenece. Por eso es que tú y yo hemos aprendido que moraremos en el cielo. Es que nuestra alma, al escuchar el llamado del pastor, tiene un lugar de morada que no es la tierra ni el paganismo, no es la tierra contaminada, dañada. En el ámbito espiritual, Abraham el llamado es entrar a una dimensión espiritual, a una revelación espiritual diferente hasta ese momento a lo que Abraham conocía, que eran simples ídolos hechos por manos de hombre. Entonces, otro punto importante al ver en Bereshit 12, 10 al 20, cuando él sale, toma a su sobrino Lot y dice que su padre y su gente también lo siguieron hasta cierto punto, cierta distancia. Tú lo vas a leer luego, y ellos, los papás, se quedan ahí, pero Abraham tiene un llamamiento para ir más adentro, más profundo, ¿ok? Muchas personas son llamadas a servir al Eterno. Muchos son llamados a servir al Eterno. Dame 2 minutos, porque están tocando allí con insistencia y no sé quién es. Vengo en breve. Bien, ya estamos por aquí, asunto resuelto. Entonces, mi amado, te decía que hay personas que tú le vas a hablar del evangelio y van a comenzar a caminar contigo, pero va a llegar un momento del trayecto, del camino, que tendrás que dejar a esa persona ubicada en cierto territorio, en cierto lugar, quizá físico, quizá espiritual también,
pero tú tendrás que seguir avanzando, tú tendrás que seguir caminando, tú tendrás que seguir profundizando y eso puede crear algunos conflictos. Vamos a leer un poquito aquí para entender lo que te quiero dejar en el alma. En el capítulo 12 de Bereshit, Génesis, le dijo el Eterno a Abraham, vete de tu tierra, de tu familia y de la casa paterna, a la tierra que te señalaré. No le dijo qué tierra. Entonces vemos una cualidad que tiene nuestro Padre, que cuando nos hace un llamado, nos hace el llamamiento, simplemente Él espera que tomemos la decisión de obedecer el llamado. No sabemos dónde vamos a ir. Abraham no se le dijo en el momento. Dice, a la tierra que te mostraré. Yo imagino a Abraham le dijo, me voy al norte, me voy al sur, me voy al este, al oeste, necesito una orientación. Posiblemente estuvo tiempo esperando algo o hasta convencer a su familia de lo que le había dicho. Entonces dice, y haré de ti un pueblo grande, ahí le da una promesa. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y será una bendición. Son promesas, la palabra dada. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, hablando ya de la nación de Israel. ¿Ok? Y se fue Abraham como le había ordenado el Eterno, y con él fue Lot. Abraham tenía 75 años al salir de Harán. Harán pertenecía al territorio de Ur. Y tomó Abraham a Sara, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, todos sus bienes y sus almas. Probablemente tenían también esclavos que habían adquirido en Harán. Y salieron en dirección a la tierra de Canaán. ¿Okay? Abraham pasó por aquella tierra hasta llegar a Siquem. Bien, vamos a ubicarnos acá. Abraham está colocado en Ur con toda su familia. Se suscitaron algunos problemas con Nimrod y con la creencia de Abraham que su alma no lo convencía de que habían tantos dioses como ellos estaban, su padre, y ellos profanaban y predicaban o servían, sino que él tenía la convicción que debía de haber algo más, que debía de haber algo más superior, que debía de existir un poder, una fuerza o una deidad espiritual más poderosa. Entonces toda esa inquietud la ponía el mismo Dios en el corazón de Abraham. A veces nosotros creemos que tenemos sueños, que tenemos inquietudes, que tenemos metas que nos creamos y parecemos que no encajamos ni en la sociedad, ni en la nación, ni en la familia que estamos, como que nadie nos comprende. Pero esa inquietud la pone el mismo Eterno. ¿Por qué? Porque ya ha puesto un diseño en nuestra alma. Entonces comenzamos a soñar, comenzamos a visualizar. En medio de esa inquietud, Dios lo saca de Ur, pero lo sigue toda la familia, lo sigue lo sigue el papá, y ellos se quedan en Parán. ¿Ok? Hacen una parada. Me imagino que el papá le dijo a Abraham, ¿para dónde que vamos? ¿Para dónde es que vamos, Abraham? Porque tú nada más dices que caminen, y no nos dice que Shabbat Shalom, calme. Y no nos dice para dónde vamos.
Bueno, sigamos caminando porque él me dijo a la tierra que te mostraré. Sí, pero pero mira, yo no puedo seguir arrastrando toda esta gente, todo este ganado, yo me voy a quedar en Harán y ustedes van a seguir. Bueno, ahí comienza la narrativa. Abraham sigue caminando, el papá se queda en Harán y todas las demás familia, y él toma a su mujer y toma a su sobrino. Y siguen caminando con él, como lo que quieren. Síganme los que quieran, me imagino que Abraham habrá dicho, y ahí va. Nos damos cuenta que aunque interactúa en nosotros el poder de Dios, la sabiduría de Dios, cuando obedecemos, no nos es quitada la debilidad humana, o sea, la parte humana del ser, esa parte humana, esa parte que viene contaminada, ¿verdad? Por la caída que tuvo Adán y Java, no nos abandona. No nos abandona. Y en eso es que tenemos que tener cuidado. Nosotros podemos tomar la decisión cuando escuchamos la voz del Eterno, deja tu casa, deja tu tierra, deja tu parentela, deja tus costumbres, deja las cosas que conoce, porque yo te quiero llevar a un territorio mayor, yo te quiero profundizar, o sea, yo tengo un pacto, voy a hacer un pacto contigo, y comienza y le da promesa, pero hasta ese momento Abraham solo está recibiendo las palabras. El punto aquí es que la palabra del Dios Todopoderoso, oye el otro, que la palabra del Todopoderoso son las que crean. Cuando Dios te da una palabra, bendiciones, amada, bendiciones. Yo espero que ya está en tu país disfrutando las playas. Cuando el Todopoderoso te da una palabra, hay que prestar atención a esa palabra. Atención a la palabra. Esa palabra y esa promesa que recibiste, en ese momentito, tómate un tiempito, escríbela, y ese consejo me lo voy a tomar yo también. Escríbela, ponle fecha para que comiences a caminar en base a ¿qué? A esa palabra, porque esa palabra, a medida que crece dentro de ti, a medida que ese embarazo, aleluya, esa palabra que fue sembrada, que fue puesta en tu vientre, por hablar de un territorio espiritual, en un lenguaje sencillo que me comprenda. Un abrazo, disfruta, mi amor. Entonces, eso tiene que crecer. Por eso tú te has preguntado, pero ¿cuándo se cumplirá lo que Dios me dijo? Es que Dios me habló, pero ya hace de eso como 3 años, 10 años, 5 años. Bueno, tenemos que estudiar la vida de Abraham. ¿Qué pasó? ¿Por qué usted cree que llega la promesa a cumplirse para esa fecha? Porque Abraham tuvo sus desconexiones espirituales. Cuando él recibe la palabra, perfecto, la recibe con gozo, la recibe con alegría. Yo sabía que tenía que existir una deidad que hable, una deidad real, una deidad que crea, un todopoderoso creador del cielo y la tierra. Yo sabía que estábamos equivocados, estoy gozoso, claro que te sigo.
Porque tendemos, cuando sentimos los ríos de Dios, a comprometernos sin pensar el compromiso que estamos haciendo. Luego en el caminar, ¿por qué? Porque lo primero que se ingesta en nosotros es la palabra. Esa palabra, así como tú recibes esa unión de ese óvulo, de ese espermatozoide, y la mujer embarazada tiene que estar 54 semanas o 56 y 55, depende, hasta que esa criatura esté formada. Entonces viene el proceso de parto. ¿Para qué? Para ver el fruto, para parir el fruto. Pero todo ese lapso estuvo ingestándose, se estuvo desarrollando en su vientre. Toda promesa dada por el Eterno a sus hijos tiene que tener un tiempo de gestación. Tiene primero que entrar al Rúa, tiene que entrar a nuestro espíritu, tiene que entrar a nuestra alma. Y esa palabra se va a medida que ese camino, perdón, eso es mi hijo. Él parece que no se está dando cuenta que estoy en vivo. A medida que voy caminando en la palabra, voy caminando en la promesa que recibí, tengo que tener el cuidado de ¿qué? De guardar el feto, de proteger el embarazo. Si no guardo, si no estoy pendiente a que en mí se está ingestando, en mí se está desarrollando algo, en mí se está desarrollando un sueño de Dios, en mí se está desarrollando el sueño de Dios para mi vida, puedo correr el riesgo de abortar la promesa. Entonces decimos que el innombrable nos robó la bendición, hermana, nos robó la bendición el innombrable. No, Señor, que cuando Dios tiene un proyecto nadie se lo puede robar ni quitar. Entonces, ahí vemos que cuando Abraham llega, entonces viene un conflicto, porque ahora, antes de recibir, porque tenemos que aprender a conocer a nuestro Dios, a nuestro Eloa, a Elohim, a Shem, el Dios sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Cuando yo te digo Hashem, te digo nombre sobre todo nombre. Amén. Entonces, por eso vemos que en Bereshit, capítulo 12, del 10 al 20, él coge para Egipto. ¿A él lo mandaron para Egipto? No. Él se mueve a Egipto por una circunstancia física. Dice que hubo hambre en la tierra. Y es del hombre, es de la naturaleza caída. Podemos avanzar en el proyecto, podemos avanzar en el sueño, podemos avanzar, haber tomado la palabra, tenerla en nuestro vientre. Estoy hablando el vientre como un territorio espiritual, que es lo que activa la fe. Yo creo la palabra, recibo la palabra, la entro en mí, comienzo a caminar, doy mis primeros pasos en la palabra, pero se presentan las circunstancias, las situaciones que me van a obligar a mí a dos cosas. O determino seguir creyendo y no me muevo del lugar donde estoy hasta escuchar de nuevo la instrucción de Él, o tomo yo la decisión de buscar la solución a mi problema y pago mis consecuencias. Son dos posibilidades. Abraham optó
por bajar a Egipto porque había hambre en todo el territorio de Canaán, en todas esas áreas había hambre y él opta por coger con la esposa y todavía ratrabaló en ese tiempo a Egipto. ¿Qué significa Egipto? Volver para atrás. Cada vez que tú tomas una decisión, después de Dios haberte dado una palabra, después de tú haber confesado, creo la palabra, viene de parte de Dios, Dios tiene un propósito conmigo, mi alma está inquieta, estoy muy inquieta, donde estoy no es la voluntad de Dios, no tengo paz, y ahí viene el Eterno y te posiciona en el llamamiento, pero se presenta una circunstancia física que te lleva a tomar una decisión. La decisión la puedes tomar de manera apresurada y buscar la salida al problema. No está mal, vas a actuar como un ser humano que eres, no es que es pecado, pero eso trae consecuencia. ¿Por qué? Porque es como si hiciéramos un desvío del plan original de Dios. Entonces nos desviamos, bajamos otra vez, que yo lo que sé hacer es vender arepa. Bueno, hay hambre y yo sé hacer arepa, entonces yo me pongo a vender arepa. ¿Dónde voy a vender la arepa? Voy a tener que bajar a Egipto, voy a tener que echar para atrás. ¿Por qué? Porque allá es que está la harina. No me detengo a enfrentar, a resistir el problema, hasta esperar las instrucciones del que me llamó y el que me dijo, camina conmigo, que te voy a revelar algo, te voy a hacer un padre de una gran nación, te bendeciré. Y en el momento del proceso, dice la canción, hay desesperación. En el momento de proceso, hay desesperación. Hay hambre en la tierra. Entonces decide tomar todo y bajar a Egipto. Cuando tú y yo tomamos esa decisión, es sumamente peligrosa. Es peligrosa. ¿Por qué? Porque al bajar, después de la dimensión donde estoy, puede ser que ya vaya por el escalón 4 y voy a tener que bajar al 1 para volver para atrás, para Egipto, que Egipto significa retroceder del plan de Dios. Comenzaste bien, perfecto. Abraham estuvo, enfrentó al papá, lo convenció. Bueno, pues quédate en Harán, no siga, pero yo tengo que seguir. Todavía no me han dicho, voy rumbo a Canaán. Perfecto, siguió buscando la orilla, la parte sur, y por ahí se fue. Levantó un campamento, hizo un altar al Eterno, sacrificó animales. En otras palabras, en este tiempo, ¿qué sería eso? Fue a la iglesia, pagó sus diezmos, hizo alabanza, hizo adoración, hizo la promesa. Yo sé que tú me has llamado, yo estoy dispuesta a seguirte, Padre mío. Y ahí lloraste, ahí brincaste, ahí hablaste en lengua, ahí te llenaste de moco y de baba, y todo pasó. Pasaron unos días y viene el problema. Pasó el tiempo y viene la circunstancia difícil. Entonces te olvidas de que no puedes retroceder a recoger lo que dejaste atrás. Se va a Egipto, bien. Pero los egipcios siempre han sido malos y perversos. Entonces, cuando abandonamos el plan original, tenemos que comenzar a crear una nueva estructura. Fíjate cómo nos alejamos
nos vamos alejando sin darnos cuenta del plan original del Eterno. Bueno, ya llegaste a Canaán, ya hiciste el altar, ya hiciste el pacto, hay hambre, voy delante del Eterno. Padre mío, tú me has traído a este lugar, pero hay hambre. ¿Ah? ¿Espero o qué hago? Antes de tomar una decisión apresurada, antes de tomar una decisión rápida, hay que esperar, hay que saber orar, hay que saber esperar, no salir corriendo de la circunstancia. ¿Por qué? Porque esa circunstancia, ese proceso es importante. En toda la estructura del llamamiento, cada escalón, cada bloque que tengo que caminar es importante y eso nadie me lo va a quitar. Cuando yo cojo y hago un pequeño giro para buscar por mi cuenta, usarlo. En Egipto hay comida, pero él no preguntó al Eterno. En ningún momento dice la palabra que Abraham levantó un altar para consultar a Jehová. En ningún momento lo dice. Hizo lo que sabía hacer. En Egipto hay comida, vámonos para Egipto. Allá se le armó un tremendo rollo, porque entonces tuvo que inventarse una historia, porque los egipcios, toda mujer hermosa que llegaban, se la llevaban al faraón. El faraón era un dios. Y allá sintió miedo. Escúchalo. Y anótalo, por favor. Cuando Dios te hace el llamado y tú estás caminando en la voluntad absoluta de Dios, siente gozo, siente paz y no viene espíritu a turbar tu territorio. ¿Cuándo es que Abraham siente miedo? Cuando le dice a Sara, dile que tú y yo lo que somos hermanos, que tú no eres mujer mía, porque me van a matar. Me van a matar, Sara, para quedarse contigo. Tú le dices que somos hermanos y así hasta yo cobro el botín, cobro el derecho como hermano mayor pero el error de Abraham fue que no se da cuenta que también Sarai estaba en el plan original de Dios. También la esposa estaba dentro del diseño de Dios. Tiempo de angustia vivió en Egipto, llenó el vientre, sí lo llenó, pero el alma se desconectó, el espíritu se desconecta del propósito. Entonces comenzamos a nosotros a rodar y a rodar y a rodar, y no dice la palabra, no dice la Torá, el tiempo que él estuvo ahí, y tuvo el Eterno entonces que intervenir, levantarse a intervenir para proteger a Sara, que estaba dentro del plan original de Dios para Abraham. Hasta que finalmente lo saca y vuelve otra vez, ¿dónde? Al punto original, al punto de inicio. ¿Qué significa eso, hermana Arely? Pérdida de tiempo. Y ahí vemos todos los años que duró Abraham para recibir la promesa. ¿Por qué? Porque después que vuelven para atrás, vemos el rollo que se le arma en Génesis 13, del 1 al 18, con la separación de Lot. ¿Te dijo Dios que arrastrara a esa gente contigo? No, pero me dio pena.
Cuando Dios nos llama con un sueño, con un propósito, con un llamado, las emociones, los sentimientos, los apegos tienen que quedarse en la tierra original de donde nos sacan. Ay, me dio pena con Lo, que Lo es huérfano, yo soy como su papá, bla, 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 bla. ¿Tiene lógica? Sí. ¿Sentido? Sí. Pero cuando Dios te llama, porque el diseño de tu alma es uno, esto no tiene, es tú y Dios. Es tú y Dios, caminar con tú y Dios. Se armó el rollo entre Abraham y Lot, porque Dios siempre se la va a ingeniar para que se cumpla el propósito, se va a cumplir. Lo único que si se iba a cumplir en 5 años, con todas esas metidas de pata que nosotros tenemos, va a llegar a los 20, a los 30. Entonces se separan Lot y Abraham en Canaán, que ahí es que Lot coge las llanuras y ve el sentimiento del sobrino. El tío quiere arrastrar con él para ayudarlo y en el mismo momento que le pudo dar el golpe en la cabeza, se lo dio. No pensó, mi tío es más viejo, mi tío tiene más edad que yo, él merece lo más cómodo, pues coge la llanura. No, le dejó la montaña, le dejó el monte para que coja lo peor, porque eso es lo que pasa. Te arrastra gente que no entienden su llamado, no entienden la visión con la que Dios le está llamando al trabajo, no es parte de ese propósito. Usted lo que se está buscando es problema y pérdida del tiempo para que se cumpla el propósito. Entonces, en Génesis 14, 1 al 24, nos vemos con el encuentro de Melquisedec. A nosotros nos enseñaron que Melquisedec, porque dice la Biblia, no es sin padre, sin genealogía, sin origen, ese era Jesucristo. No, señor. Melquisedec era rey de Salem, de Israel, de Jerusalén. Se cree que ese territorio en ese tiempo era Salem. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él enseñaba la Torá oral de su tiempo y era un hombre de justicia, se movía con justicia. Era un hombre que daba muchas ofrendas y ayuda, por eso es que Abraham le da el 10%, porque él era su maestro, él lo enseñaba, por eso es que le da el 10% de todo lo que gana en el botín de guerra. Esa expresión es un hebraísmo. Un hebraísmo. Cuando dicen sin genealogía, eso es un hebraísmo. Entonces, eso como usted dice en dominicana, desarrapado, sin suerte o sin, no sé, cualquier expresión de esa que a veces usa el dominicano para señalar otra cosa, muy lejos de que no tenía un origen, no es que Jesús andaba por ahí en ese tiempo ni nada de eso. Bien, entonces vemos la promesa de la descendencia en Génesis 15, donde cuando el ser humano reflexiona y vuelve como en sí a retomar el llamado, entonces Dios viene y retoma la promesa. Oh, Abraham, ya te vas a enfocar en esto, y entonces vamos a hacer un pacto, ¿verdad? Y ahí se hace el pacto donde él le promete descendencia y le promete la tierra de Canaán. En Génesis 16 vemos otra vez la debilidad del hombre. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que atender son esos desvíos. Son esos querer ayudar a Dios. Son esos desesperarnos en el camino. Son eso poner los ojos para buscar acomodarnos la vida, porque eso nos trae mucho pérdida de tiempo
y dolor de cabeza, como fue Ismael para Abraham. Era una costumbre de ese tiempo, si un hombre tenía una esposa y esa esposa no le daba hijo, él podía tomar una segunda esposa para tener descendencia. Y Sara, como ya Abraham le había dicho que Dios le había ofrecido descendencia, Sara pensó, pero es que las cosas no son como yo pienso, es que las cosas no son como es la costumbre de la nación, es que las cosas no son como a mí me enseñaron mis padres, es que si yo recibí una palabra, yo tengo que caminar sobre esa palabra, no tengo que desesperarme, y cuando me desespere, tengo que venirle a su presencia. Padre, enséñame a esperar en ti. Yo sé que es difícil. Yo sé que ahí es que nos guayamos. Ahí es que nos perdemos en el camino. Ahí es que nos perdemos del propósito. Y caemos en frustraciones y caemos en situaciones que nos tiran a desiertos. Entonces, en Génesis 17, del 1 al 27, vemos la circuncisión ya como una señal de pacto para toda la casa de Israel, caminando en la promesa. No todo es éxito. Otro error que tenemos, que cuando Dios nos da una palabra y nosotros estamos contentos, sirviéndole, obedeciendo, estamos haciendo lo que Él nos dice, creemos que todo va a ser éxito. Abundancia, prosperidad. No, Señor, es que la palabra, así como la mujer está embarazada, ¿qué le provoca? Provoca malestar. Y mientras más crece, va creciendo esa barriga, es que más problema da y más malestar da. Hay mujeres que hacen hipertensión, hay otras que hacen diabetes, hay otras que 50,000 riesgos. ¿Por qué? Porque el punto es destruir el fruto. Así mismo pasa con nosotros. Dios nos da una palabra, es una semilla que está creciendo en mí y el enemigo, el oponente, el que se te opone, que se para delante de ti para decirte por aquí tú no pasas, aquí tú no llegas, porque si llegas aquí va a marcar generaciones, si llegas aquí va a ser madre de generaciones, si llegas hasta aquí va a ser padre de generaciones, va a transformar la atmósfera genética de tu generación, y el oponente que tiene años en esos territorios, como estaba el Egeo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo, el Filisteo, por aquí tú no pasas. Entonces se levantan para impedirte el avance. ¿Qué debemos hacer en situaciones como esa? La palabra dice, resistan. Resistiré, pararme firme en la fe de la promesa que ya recibí. Amén, amén. No todo va a ser éxito. Esa humana naturaleza que tenemos nos traiciona. Si nosotros amamos a Dios y tenemos un corazón dispuesto a servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, aún los errores que cometamos en el camino van a venir a obrar para bien. La palabra enseña que todo obra para bien a los que le amamos. Caminamos de manera torpe, cometemos errores. ¿Cuáles son las consecuencias? Pérdida de tiempo. Pero el plan original se va a cumplir, porque aún esas cosas que parecen negativas, como parecía en la vida de Abraham, ¿verdad?
¿qué hizo? Perdió tiempo en Egipto, por poco pierde la esposa, que era parte del proceso, que era parte del plan original de Dios para su vida. Dios le intercede, envía a los ángeles, castiga al rey de Egipto y tuvieron que soltar la mujer y soltar todo. Dios intervino, quizá por el mismo ruego, lloro y súplica de Abraham. Como pasa con nosotros, después que nos metemos en territorio que no nos han llamado, entonces comenzamos a gritar al Eterno. Y Él es bueno, es misericordioso, nos toma de la mano, nos conduce, venga mi hija por acá, venga, que fue que usted yo la mandé para el norte y usted se fue para el sur. ¿Qué hace usted en el sur? Si yo fui al norte a buscarla para entregarle lo que le prometí. Ay, fue que me había hambre, padre. Ok, usted fuiste a llenar el vientre. Perfecto, yo te entiendo. Comencemos otra vez. Tiempo perdido. Elohim no me pide perfección. Él sabe que no soy perfecta. Elohim lo que pide es que yo le crea. Es que en el creer yo camine. Es que yo camine en la visión. Es que yo camine en la visión que se me ha entregado. Aunque vengan guerra, aunque venga hambre, aunque vengan oposiciones, aunque vengan dificultades, en esos momentos corro y me escondo en Él. Padre mío, ¿qué hago? Padre mío, ¿qué decisión tomo? Padre mío, ¿dónde me muevo ahora? ¿Por qué? Porque está caliente el horno. Pero mientras ese embarazo crece, cada noche va a ser más incómodo para tu dormir. Hay noches que no va a poder dormir porque no te puedes ni acostar de lado. Si te acuestas de un lado, te da el muchacho, ya está grande, una patada. Si te acuestas del otro, que te da acidez. Y tienes tú que dormir con una almohada casi sentada. Todo es parte del proceso. Va a llegar el día cuando vas a parir el muchacho y va a pasar por los dolores fuertes, como Abraham con la circuncisión. Una de las pruebas más grandes que tuvo que pasar Abraham Avinu fue el pacto de la circuncisión. ¿Por qué fue necesario circuncidarlo en la carne, sacar el prepucio, cortar con la inmundicia, cortar con los lazos? Hay que cortar con los lazos familiares, gente que nos arrastran, gente que nos detienen, que no nos dejan avanzar en el propósito, porque no entienden mis sueños, mis proyectos, el llamamiento, no lo entienden y yo no voy a poder convencerlo de eso. Entonces, Elohim, nuestro Dios, no nos pide perfección. Él sabe que en un momento nos vamos a quebrar, pero Él quiere que nos quebremos en su brazo, en su mano, no buscando nosotros la solución al problema, no buscando nosotros cómo resolver el hambre o cosas que se presenten. Él quiere de nosotros que aprendamos a caminar en fe, caminar en la visión. ¿Qué te dijo el Eterno? ¿Qué es lo que te ha prometido? ¿Qué es lo que te ha dicho? Siempre el ser humano tendrá la guerra entre la lógica y la fe, entre lo racional y lo irracional. Que venza la fe, que venza la fe. Que podamos caminar por la palabra. Todavía no veo el niño, todavía no veo el fruto, todavía no estoy viendo resultados, pero yo sigo esperando. Y a medida que yo permanezco firme en la fe, el tiempo se va a cortar y la promesa se cumplirá en nuestras vidas.
Que el Eterno nos ayude, que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Yeshua, nuestro Dios, nos ayude a caminar por fe, no por vista, creyendo en las promesas que se nos ha dado. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.